Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Qué bendición poderlos tenerlos una vez más este día de Noches de Impulso, eh, creyendo, ¿verdad?, que en el Señor podemos ver cosas maravillosas, milagros, podemos ver por medio de la mano de nuestro Señor. Eh, bueno, iglesia, seguimos esta noche con nuestra serie Su Voluntad en Noches de Impulso. ¿Sí? Y vamos a entrar rápido a la palabra de Dios esta noche. Amén. Ser intencional se llama la prédica, es el título de la prédica esta noche. Y quiero que podamos leer Deuteronomio 11:18 y dice la palabra de Dios: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévensela en su frente como una marca. ¿Sí? Ahora vamos a leer de nuevo. 18. Así que esta palabra, bueno, está en esta parte de la Biblia después de muchas cosas que Dios le dice a su pueblo para que cumplan, ¿no?, sus promesas, qué hacen si no las cumplen y todo eso, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de el ser intencional. Acá podemos ver mucho de lo que es ser intencional, ¿ok? Pero vamos a ver qué significa el ser intencional. Según John Maxwell, ser intencional significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente. Es estar consciente de la misión, que significa tener presente el panorama general. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. El ser intencional. Cuando en un tiempo yo estaba enseñando, escuchaba esto: el ser intencional, el de buscar la forma de poder hacer que las cosas pasen y no esperar que simplemente sucedan, sino el generar las circunstancias, el ser intencional. Yo recuerdo que cuando, bueno, yo en este tiempo de mi vida soy una persona que consume casi muy poca azúcar, muy poca, y casi nada en sí. Y a mis bebidas que hago en casa, ya sean mates, café, lo que sea, yo no le echo nada de azúcar, no consumo. En sí nos dura, si tenemos azúcar nos dura un montón a nosotros porque no consumimos mucho azúcar, solo en los productos que, bueno, ya vienen, ¿no?, azucarados. Pero para mí, o sea, el poder, el tener el haber tenido ese hábito en mi vida, no fue de la noche a la mañana, sino que eh, fui practicando, mejor dicho, no fui en un momento poniéndome menos azúcar, cada vez menos así, hasta que en un tiempo dejé de echarle, de agregar azúcar, ¿no?, a mis bebidas y todo esto. Ah, y no fue algo fácil, no fue algo que se dio en el momento, pero ahora, ya después de aproximadamente será unos 3 años quizá por ahí, yo puedo decir que no puedo ya tomar un café con azúcar. O sea, se me hace difícil hacerlo, ¿no? O sea, si yo lo preparo, ¿no? Si es que yo lo preparo, no lo prepararía así, pero es porque ya adquirí ese hábito, ¿no? No lo puedo hacer porque no me siento cómodo hacerlo así, ¿no? Pero es algo que fue, digamos, cultivándose, ¿no? Así como quizás tú puedas tener algo en tu vida que dejaste de hacer o te decidiste a hacer también, ¿no? Como deporte, ir a correr, no sé, o levantarte más temprano, y entonces son hábitos que tú comienzas a querer a formar en tu vida, ¿no? Cada uno puede tener, ¿no?, esto. Entonces,
Pero nosotros para poder grabarnos, para poder hacer nuestra la palabra de Dios, también es necesario el generar hábitos en la vida, ¿sí? Y justo acá en Deuteronomio 11:18 dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Interesante, ¿no? Quizá este pasaje nos da luz del cómo ser intencional, de la forma de cómo ser intencional, para buscar y conocer la voluntad de Dios, ¿no? Escudriñando su palabra, escarbando en ella y haciendo la carne en nosotros. Para que la palabra de Dios sea grabada en el corazón, en nuestro corazón y en nuestra mente, necesitamos desarrollar hábitos que nos lleven a esto, ¿sí? Y ciertamente también no solamente generar hábitos, sino también dejar algunos hábitos que quizá o que sean un obstáculo para este fin, para poder hacer nuestra la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ciertamente, si hacemos cambios en nuestras vidas, si disponemos en nuestro ser, disponemos nuestro ánimo, disponemos nuestro día, ¿no? Disponemos para hacer estos cambios, para poder grabar la palabra de Dios en nosotros, para que todo lo que hagamos sea guiado por Dios, vamos a poder verificar su voluntad, ¿sí? Porque cuando grabamos su palabra, todo lo que hagamos, todo va a ser guiado por Dios, todo. Y vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a poder verificarla. Por ejemplo, la labor que hacen nuestras manos serán testimonio del obrar de su palabra en nuestras vidas. O sea, porque acá en este versículo en Deuteronomio habla de grabarlos en el corazón y en la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, obviamente habla de lo más interno de nosotros, habla de lo profundo de nuestro ser. Cuando habla de la mente, habla de nuestro pensamiento, de lo que pensamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, desarrollamos esto, introducimos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hagamos, lo que hagan nuestras manos, como dice acá, ¿no? Va a ser testimonio de la obra de su palabra en nuestras vidas, lo que hagan nuestras manos. Y eso es genial, ¿no? Porque todo lo que, como va a estar llena nuestra mente, nuestro interior de su palabra, todo nuestro ser, ¿no? Será un testimonio de la palabra de Dios, del obrar de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos siempre estarán marcados por la sabiduría de Dios, ¿no? Y como van a estar marcados, nuestros pensamientos van a estar marcados por la sabiduría de Dios, de eso vamos a hablar. Hablaremos sabiduría, podremos dar consejos, podremos ser de bendición. Amén. Entonces, ¿qué hábitos tú puedes implementar en tu vida para quizá ordenarla? ¿No? ¿Qué puede ser? Quizá irte a dormir más temprano, porque quizá tú dices: yo no me puedo levantar temprano para buscar de Dios, pero me duermo muy tarde. Entonces, quizá tengas que dejar ese mal hábito de dormir tarde, ¿no? Porque quizá tú vas a poder analizar tu vida y tú dices: no necesito dormirme tan tarde, entonces puedo ordenar esto. Y comenzar a ordenar eso en tu vida, irte a dormir más temprano para poder levantarte y poder tener más tiempo en el día y buscar de Dios, ¿no? O quizá tienes el hábito de ver mucho contenido de entretenimiento, ¿no? En tu casa, en tu celular, no sé, en tu laptop, en tu tablet, en tu iPad, lo que sea. Llegas a casa y dices: bueno, ya trabajé, ya estuve haciendo lo que tuve que hacer, ahora voy a distraerme, y comienzas a ver contenido que no necesariamente sea pecado ni nada, pero que no aporta nada quizá bueno a tu vida. Pero tú le das a eso tiempo, y quizás si tú comenzaras a tomar el tiempo de cuánto le das de tu vida a ver contenido de entretenimiento,
¿no? Vas a decir, wow, yo podría usar todo este tiempo para comenzar a consumir contenido que me lleve a conocer más de Dios. Yo recuerdo hace años, bueno, unos años atrás, una persona me decía, como a veces tengo que hacer tantas cosas y a veces no me da el tiempo en un momento de leer un libro, lo que hago es escuchar audiolibros mientras estoy haciendo algunas cosas. Y comienzo a escuchar audiolibros, y de esta forma comienzo a nutrir mi alma, comienzo a nutrir mi mente. Y yo decía, wow, okay, qué interesante, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, a veces cuando yo estoy haciendo algunas cosas, ¿no?, me pongo un podcast, escucho un mensaje o escucho una enseñanza, y a veces de esta forma voy nutriéndome más de la palabra de Dios, ¿no? Y la puedo escuchar una vez o 2 veces y hasta 3 veces para poder tener entendimiento de esa parte, ¿no? Estaba leyendo en un libro que había un pastor que decía, ¿no? Para poder tener el hábito de tener la palabra de Dios grabada en mi ser, decía este pastor, MacArthur creo que es, él decía, por ejemplo, agarraba el libro de, no sé, digamos, Primera de Juan, ¿no?, y le leí una vez, de ahí lo volví a leer una vez más, lo terminaba y lo volví a leer, lo terminaba y lo volví a leer, así varias veces, decía este pastor, ¿no? Y él decía, tanto así que en mi mente, ¿no?, obviamente dependiendo de la versión, decía él, yo podía tener esquematizada cada parte de la palabra de ese libro. Dónde estaba tal cosa, dónde estaba tal capítulo, ya estaba esquematizado en mi mente. Y cuando podía hablar de eso, ¡pum!, aparecía ahí. Tanto había interiorizado eso, ¿no?, que lo tenía ahí grabado, ¿no? También a veces cuando hablo con mi papá me dice, sí, yo he leído varias veces esto, y está ahí la palabra de Dios para contrarrestar muchas cosas, ¿no? Entonces, es el hecho de cambiar hábitos, pero para esto tenemos que ser intencionales. O sea, esto no va a aparecer en nuestras vidas por arte de magia, ¿ok? Tenemos nosotros que generarnos los momentos, los tiempos, las circunstancias para poder generar estos hábitos en nuestras vidas, para poder conocer más de Dios. Amén. Entonces, poder cambiar las cosas en nuestras vidas. Entonces, o sacar de mi horario, del horario que tengo de vida, lo insulso y que no me lleva a nada, y cambiarlo por algo que va a cambiar mi vida. Si comenzamos a analizar cuánto de tiempo desperdiciamos en algo, vamos a decir, wow, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿No? A veces me demoro tanto en el bus, ¿no?, de camino a casa, que lo que hago es escuchar algo, ¿no? Escucho música o escucho un mensaje o escucho una enseñanza, ¿no? Y a veces me duermo y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar para que pueda quedar algo ahí. Entonces, eso es como que usar, ¿no?, lo que tenemos, ¿verdad?, para crear hábitos y para ser intencionales y para conocer más de Dios. Entonces, en mí empieza eso, primeramente. Y también puedo ser intencional en mi familia, ¿ok? ¿Qué sigue después en Deuteronomios 11:19? Dice, enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hablo de los mandamientos de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, enséñenlas a sus hijos y repítenselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y no es el hecho de que voy a estar ahí detrás de mi hijo recitándole tal cosa, tal, así, ¿no? Ya, y tener a tu hijo ahí, ya, cállate. No, sino cuán importante es que como padres
las vidas de los padres, nuestras vidas estén centradas en Jesús, en su palabra, que nos volvamos la guía que nuestros hijos necesitan desde pequeños, esa guía. Por eso primero nosotros, que en Deuteronomio primero dice, grábense estas palabras, está hablando a los padres, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenselas en su frente, ¿no? Como una marca. Enséñenlas a sus hijos. Cuando tú ya has hecho esto en tu vida, cuando ya lo has interiorizado, cuando lo estás practicando, cuando estás caminando con Jesús, cuando están caminando con Jesús, en el caso de padres de familia, ¿no? Vamos a ser la guía que nuestros hijos necesitan desde pequeños. ¿Saben? Que no debemos desentendernos de la formación cristiana de nuestros hijos en los hogares. Muchos pueden decir, yo lo llevo ya los domingos a la iglesia, ahí que la ministra Carmen haga su trabajo. No, porque estamos trasladando lo que hacemos en el colegio muchas veces, ¿no? Ahí que se encarguen, ¿verdad? Ahí se los dejo, a ver qué hacen, ¿no? Y a veces yo he enseñado en colegio y hay cada caso de adolescentes, de niños que parecieran que no tuvieran padres. Entonces, no podemos desentendernos de la formación cristiana. Y eso lo dice su palabra, ¿no? Enséñesela a sus hijos, enséñale a tus hijos. No dice, y llévalo solamente a la iglesia para que alguien le enseñe. No, tú como padre tienes que ser el sacerdote en tu hogar y enseñar a tus hijos, formarlos. Que no tengamos el pensamiento de que ese es trabajo de la iglesia. No es mi trabajo. Tenemos que tener muy en claro que en casa tenemos un papel muy importante que cumplir, y es el de instruir a nuestros hijos desde pequeños. Eso está en Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tienes que instruirlo, ¿no? Darle las herramientas, formarlo desde pequeño. Que en Salmos 127:4 dice, como flechas en las manos, está hablando de los hijos, ¿no? Como flecha de las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Así que desde pequeño, desde que tú tienes a tus hijos desde pequeño, entendiendo que son como flechas en las manos del guerrero. Las manos del guerrero, cuando tiene una flecha, no lo tira para donde sea, porque está preparado para lanzar esa flecha a donde tiene que llegar. Entonces, un guerrero sabe cómo usar una flecha y sabe qué dirección darle para llegar al blanco correcto. Los padres son los que siembran en sus hijos, ¿no? Son los que siembran en sus hijos y de esta forma le van dando una dirección a su vida, sembrando la palabra de Dios, siendo ejemplo. Es como van sembrando y van dando una dirección a la vida de los hijos. Saben, llegará el momento en que tengas que soltar esa flecha. Ahora, ponte a pensar por un momento ahí en tu casa, ¿qué dirección le estoy dando a mi hijo? ¿Qué dirección estoy dándole? Si tienes niños pequeños, míralos y cómo tú estás influenciando en sus vidas. ¿Cómo? ¿Qué estás sembrando en él? Ahora, como leímos en Deuteronomio, ahí dice, y repítanselas, cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Es decir, nosotros debemos ser un ejemplo de vida cristiana para nuestros hijos. Nosotros debemos ser un ejemplo. No es llenarlos, decirles, mira, la Biblia dice esto, no. No es solo eso. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos en todo momento, en la casa, en la calle, cuando se vayan a dormir y cuando se levanten. En todo momento tenemos que ser ejemplo. Así, en casa, en la calle, como te conocen afuera, como te conocen tus vecinos, como te conoce tu familia, en casa también ser ejemplo. Por eso dice que tú tienes que repetirle esto en tu casa,
esa vivencia que tienes de los mandamientos de Dios en tu casa, por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, en todo momento, ¿no? Que no sean niños que crezcan viendo a padres peleando desde que se acuestan hasta que se despiertan. Qué triste eso, que sean niños que ven a sus padres, se duermen y están peleando, se despiertan y están peleando. Es decir, no es solo hablar, o sea, no es solamente hablar la palabra, sino es vivirla en casa. Porque si tú no vives la palabra de Dios en tu casa, no vas a poder influenciar en tus hijos, porque simplemente van a verlo como una vida de mentiras, nada más. Que lo que puedas compartir de Dios en casa con tus hijos sea genuino, ¿no? Las historias bíblicas, lo que les puedas contar al dormir, los tiempos de oración que puedas tener al levantarte, los tiempos de aprendizaje de la palabra de Dios que puedas tener en familia, sean genuinos. O sea, que tú vivas eso, porque si no, no te van a creer, no te van a creer. Y que tus hijos puedan ver en sus padres que sí se puede vivir la palabra de Dios, que lo que mi papá está hablando, que lo que mi papá está enseñándonos en casa, de lo que él me ha contado cuando iba a dormir, realmente se puede vivir. Eso es como nosotros debemos de transmitir la palabra de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, sus mandamientos a nuestros hijos. ¿Saben? Debemos de crear la atmósfera adecuada para que nuestros hijos crezcan identificados con la palabra de Dios. La atmósfera adecuada. Buscar momentos, estrategias que nos permitan lograr eso. Que creamos en nuestros hijos recuerdos unidos a la palabra de Dios. Que nosotros inculquemos en nuestros hijos recuerdos, que puedan haber cosas que ellos vengan cuando sean grandes sus recuerdos y digan: yo recuerdo esto en mi vida cuando mi papá me formaba así, cuando mi papá me contaba esta historia. Formemos recuerdos que estén unidos a la palabra de Dios, recuerdos que serán sustentos en sus vidas. Eso, ¿saben? Yo recuerdo muchas veces, ¿no?, de que yo a veces me levantaba temprano, pero para hacer mis trabajos de la universidad, porque me atrasaba un poco y tenía que levantarme temprano para poder, lo que me faltaba hacer, lo que tenía que entregar ese día. Y me recuerdo que me levantaba muy de madrugada ahí a avanzar y escuchaba a mi papá orar en las mañanas, temprano. Escuchaba a los pajaritos cantar, era muy de madrugada, creo que ni siquiera salía el sol ni nada, y escuchaba a mi papá orar. Muchas veces he sentido el quebranto de mi papá orando en medio de la sala cuando estábamos pasando por momentos muy difíciles. Yo solamente escuchaba el clamor de mi papá. Y eso quedó en mi corazón presente, muy, muy presente. No es algo que quizá mi padre haya querido que escuche, no lo sé, pero el clamor y todo eso. O no era algo que, mírenme, voy a levantar temprano, así que ustedes también vean, sino era algo que pasaba, ¿no? Y algo que también quedó grabado en mi mente cuando mis abuelos visitaban mi casa, era poder verlos, a los dos, como yo decía, a los dos viejitos sentados en su cama orando por su familia. Eso quedó grabado y queda grabado en mi mente. No es algo que se borre, va a quedar ahí. Creemos recuerdos en nuestros hijos que sustenten sus vidas en el futuro. Creamos ese ambiente en nuestras casas. Y entonces, primero es en mi vida, ¿verdad?, ser intencional para buscar de Él, para buscar su voluntad, después ser intencional en mi familia, crear el ambiente propicio para que mis hijos crezcan en un ambiente sano
y con fundamentos cristianos. Y eso me va a llevar a, en mi entorno también, ser intencional. ¿Qué dice Deuteronomio 11:20? Dice: escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. ¿Sí? Creo que el tener textos en casa recordando lo que Dios es extraordinario. Es extraordinario, pero eso va acompañado de una vida. De nada vale que tú pegues algo inmenso en tu casa si tú no vives eso. De nada vale de que, yo me acuerdo que vi una casa de un hermano, no sé en qué ciudad, que tiene una bibliaza inmensa. Bueno, yo la veía inmensa, una Biblia bien grande en el medio de su casa, ¿no? Si tú no vives eso, son solamente papeles ahí. Es papel impreso. Nada más. Es vivir eso. ¿No? Es extraordinario para poder, eso es extraordinario para lograr afianzar la vida de nuestra familia. También reforzamos lo que vamos aprendiendo en casa. No como algo que tú le enseñas a tu hijo y lo refuerzas con algo, ¿no? Es un refuerzo que tú pones para que tu hijo, eso me enseñó la vez pasada, mi papá me contó algo de eso, la vez pasada mi mamá me habló de eso. Reforzamos eso, llenamos desde pequeños la mente de nuestros hijos, de nuestra familia, con la palabra de Dios, con sus promesas, con sus mandamientos, con su palabra. Y reforzamos lo que vamos aprendiendo en casa, ¿verdad? Quizá un texto en un papel puesto en el cuaderno de nuestro hijo cuando va al colegio, tú lo ves ahí un poco apagado quizá, y tú le escribes una promesa de Dios y lo pones, y eso va a alentar su vida. Esas cosas, recordándole lo maravilloso que es su Dios, pues eso va a ayudar mucho a la vida de tus hijos. Mi mamá tiene, creo todavía, aunque no sé si hasta ahora, pero tiene la costumbre de pegar papeles con textos o con promesas de Dios. En todos lados, hasta en los lugares más insospechados, ella los pegaba. ¿Sí? A veces me levantaba y en la puerta de mi cuarto estaba pegado una promesa, escrita con su mano, no impreso ni nada, escrita así y pum, lo pegaba. Creo que hasta en el baño he llegado a encontrar uno ahí pegado en la puerta de una promesa de Dios ahí. Y saben, muchas veces cuando yo estaba desanimado, el leer una promesa de mi mamá escrita a mano en la puerta de mi cuarto o en la puerta del baño, mientras me aseaba, alentaba mi vida y me hacía recordar las promesas de Dios para mí. Eso es extraordinario, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a mi mamá por eso. Que ella, nadie le dijo, bueno, Dios, no, pero ella lo hacía. Y hasta ahora creo que lo hace. Eso sirvió para alentar mi vida. ¿Y qué dice? Y en los portones de sus ciudades. ¿Saben? Hermanos, como iglesia debemos de dejar en alto el nombre de Jesús. Ser una iglesia que sea referencia en la ciudad, haciéndonos a la ciudad para llegar con el mensaje del Evangelio de Cristo, haciéndonos a la ciudad. Que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:22, después de haber dicho, yo me hago a los que son judíos, aunque yo no me guío por la ley, y también me hago a los que no son judíos, que no se guían por la ley, aunque yo me guío por la ley de Cristo. Se decía Pablo antes de esto, y después él escribe en 1 Corintios 9:22, entre los débiles me hice débil. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. O alguna vez más, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 1 Corintios 9:22. Hermanos, aquí no estamos hablando de acomodarnos al mundo, o sea, de amoldarnos al mundo, acomodarnos, sino del cómo vivimos
entre aquellos que deseamos evangelizar. ¿Cómo? ¿Cómo estamos viviendo entre ellos? ¿Cómo salimos de nuestras cuatro paredes para impactar esas vidas? ¿Cómo los conocer sus vidas, entenderlos para llevarlos a Cristo? Eso. No es ser ermitaños, meternos en nuestra cueva, sino es salir, conocer para poder llevar el evangelio de Cristo a otras etnias, a otras formas de pensar. Tenemos que, para poder llegar, entender y llegar con el evangelio de Cristo. ¿Saben? Ejemplo tenemos de Jesús. De Jesús. Justo ayer hablábamos de esto en el discipulado. Filipenses 2 del 6 al 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2 del 6 al 7. Ahí ustedes pueden ver que Jesús, siendo Dios, no, como dice acá su palabra, no estimó el ser igual a Dios como para aferrarse a eso y decir: yo no voy a ir, no voy a dejar mi gloria para hacerme como Abraham. No, pues, no, sino que no estimó nada de eso. No dijo, lo dejó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A veces a algunos incluso nos da hasta flojera levantarnos temprano para poder llegar temprano a alguna reunión de la iglesia. Ay, qué flojera. Y pensamos, el Señor, siendo Dios, se despojó de lo que Él era para venir a nosotros. Qué extraordinario es nuestro Jesús. ¿Saben? Debemos ser intencionales, buscar todos los medios posibles para hacer la voluntad de Dios en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y llevar su evangelio, como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al menos ganar a alguien, decía él. Así al menos ganaré a alguien. Él se hacía a ellos. ¿Saben? Para terminar, para conocer la voluntad de Dios, amados hermanos, tengo que hacer cambios en mi vida y ser intencional. Ser intencional. Buscar la manera de poder encontrarme con Jesús. Tener la forma, la manera, los tiempos, las circunstancias de poder encontrarme con Jesús. Eso, intencional. Intencional. Es como cuando, salvando las distancias, cuando alguien está enamorado de alguien, ¿no? Y sabe que esa persona pasa por un lugar o su centro de estudios queda por tal lugar, esa persona va a decir: yo voy a salir a tal hora porque sé que esa hora, si me doy todo este vueltón, voy a al menos toparme y decir: hola, ¿cómo estás? Qué milagro que haces por acá. Intencionalmente lo hice porque quería encontrarme con esa persona. ¿Cuántos de nosotros decimos: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque me quiero encontrar con Jesús? Me quiero encontrar contigo, Dios. Mover piezas y decir: y me voy a encontrar con Él. Esto me llevará a hacer su voluntad, hermanos. Me llevará a hacer la voluntad de Dios y a tener, ¿saben qué? La firmeza, los principios para hacer cambios en mi familia y en mi entorno. Primero soy yo. Primero tengo que cambiar yo. Primero tengo que hacerlo yo en mi vida,
ser intencional en mi vida para que yo pueda hacerlo en mi familia y hacerlo en mi ciudad. Eso. Amén. Así que seamos intencionales al buscar a nuestro Dios, a buscar a nuestro Señor. No pongamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, se los digo esta noche, no pongamos excusas. Porque a veces el cristiano está acostumbrado para las cosas de Dios poner excusas. Y Dios está llamando a la puerta, dice su palabra. Él está llamando. Y tú tienes que levantarte para abrirle. Eso es ser intencional. ¿Se dan cuenta? Ser intencional. Me levanto y abro. El Señor está ahí. Él está tocando. Él quiere. Él quiere. Somos nosotros que tenemos que ser intencionales. Voy a abrir esa puerta. Mi Señor está ahí. Voy a apagar el televisor. Voy a dejar de lado mi celular. Iré y abriré la puerta. Y estaré con mi Señor. Y Él entrará conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a mi vida, Dios. Y te pido, Padre, que cada día, como iglesia, Dios, tengamos la fortaleza para ser intencionales y buscarte, buscar de ti, buscar de tu presencia, de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este tiempo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. No te olvides de que todo lo que hacemos aquí, todas las transmisiones, el servicio local, todo lo que tenemos se sustenta por tus diezmos, tus ofrendas, ¿no? Lo que tú das para la casa. Así que yo te voy a invitar, a exhortar a que hagas esto, que digas en obediencia, vengas delante de Dios y des tus ofrendas y tus diezmos. Amén. Porque lo que hay aquí se sostiene por lo que nosotros podemos dar para nuestro Dios. La Biblia dice, y haya alimento en mi casa. Entonces, para que haya alimento en nuestra casa, tenemos que nosotros dar. Amén. Como dice su palabra, es mejor dar que recibir. Así que no nos acostumbremos solo a recibir, sino demos, hagamos crecer la casa, hagamos que podamos extendernos aún más, como es este año, el año de la extensión, extendernos más, pero todos somos iglesia. Amén. No solo los líderes son la iglesia, somos todos la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos en obediencia entregando nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios. Amén. El día de mañana tenemos reunión online de oración. A las 6 de la mañana nos reunimos para orar por tus peticiones. Así que únete a nosotros. El link lo estarán poniendo en el grupo de la iglesia y también en el Facebook para que te puedas unir mañana a las 6 de la mañana. Estamos desde las 6 en punto de la mañana. Puedes entrar y vamos a orar por ti. Amén. Y el sábado nuestra reunión de oración a las 7 de la mañana. Todos es presencial, amados hermanos. Ven a nuestra reunión de oración central. Ven para adorar a Dios juntos, porque el Señor hace cosas muy hermosas en estos tiempos de oración. Así que ven, iglesia, no te pierdas ese tiempo. El domingo, como ya saben, a las 10 de la mañana tenemos Zona Kids, tenemos también reunión presencial aquí. Amados, estamos siempre avanzando, ¿sí? Ya hemos empezado discipulados, estamos con grupos pequeños, así que el Señor tiene grandes cosas para esta iglesia. Así que sigamos adelante, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.